Antes de iniciar con mi presentación, realmente creo que es justo expresar unos agradecimientos especiales que tengo, en primer lugar para el señor superintendente por la confianza depositada para elaborar y coordinar todo este evento, a la prefectura de la SUAID, la persona del señor prefecto Paul Carrasco, la alcaldía doctor Paul Granda, y especial reconocimiento a unos personajes y autoridades que no están presentes aquí, pero que colaboraron de una manera muy particular para que los expositores internacionales estén aquí, y quiero expresarle mi agradecimiento a mis queridos colegas y amigos, a Eduardo Pérez Mota de la Comisión Federal de Competencia de México, a Herbert Azano del INDECOPI de Perú, a Felipe Irarrázaval de Chile, a Guesden Oliveira, ex autoridad de competencia de Brasil, a María Coppola del FTC, y que nos ayudó también a coordinar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos la presencia de dos expositores que, si bien no van a estar presentes aquí, hicieron un esfuerzo que realmente es extraordinario de mandar sus presentaciones, entre ellos Bill Kowalski, profesor de la Universidad de George Washington, a Diego Petrecola, que me acaba de preceder, gracias mi querido Diego por estar aquí, al INPI, al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del Brasil, a todo el equipo de Gessner, que nos hizo posible que esté aquí Paolo, a Ignacio de León del BID, ex superintendente de Venezuela, que nos ayudó a coordinar con la gente del FTC y del Departamento de Justicia en Washington, de manera particular a la Comisión de Resolución de la Superintendencia, en las personas del doctor Kevin Torres y de María Elena García, Félix Cueva y Esteban Pasquel de Relaciones Internacionales de la Superintendencia, y al Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Quiero expresarles mis más grandes felicitaciones por el éxito de este evento. Cuando conversábamos de la participación de un funcionario en la Superintendencia de Control del Poder de Mercado dentro de este seminario, y tuve no sé si la suerte o la mala suerte de estar aquí al frente, es bien complicado hacer escenario con personas que tienen una experiencia increíble en este tema. Uno de los temas que saltó, y es el tema de mi presentación, es ¿cuál es el rol de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado dentro del tema de la colusión en las compras públicas? ¿Y por qué? Porque lamentablemente, al ser una institución nueva, la superintendencia, el derecho de la competencia no es tan nuevo en el país. Tenemos norma andina que fue en un determinado momento norma nacional desde el año 2005. Luego se reglamentó la decisión 608 con el decreto 1614 y tuvimos norma de competencia nacional desde el año 2009. Pero muchas de las instituciones a las cuales golpeábamos la puerta nos decían, pero ¿y qué hace la Superintendencia de Control del Poder de Mercados en temas de colusión? Porque por lo general relacionamos el tema de la colusión de manera casi puntual, un tema de carácter penal de la Fiscalía y de algunos otros organismos de control, y cuando hablábamos del tema de compras públicas, pero para eso está la Contraloría, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente sí, pero la competencia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercados es muy puntual, y ya lo vamos a ver. Y realmente todos los operadores económicos, absolutamente todos los operadores económicos, pero no solo los operadores económicos, sino sobre todo las entidades públicas que llevan adelante la contratación, tienen que tomar en cuenta esta ley de una manera muy particular. Ya vamos a ver a lo largo de este día y el día de mañana cómo impacta y cómo afecta la colusión en la compra pública en las finanzas públicas, en el desarrollo de proyectos de inversión de carácter social, de carácter productivo, cómo impacta en los propios operadores económicos a los cuales muchas veces se les excluye de estos acuerdos colusorios, cómo impacta en el bienestar de la sociedad en su conjunto, de los consumidores y de los usuarios. Yo me atrevo a decir que consumidor y usuario es un sinónimo de ciudadano y de ciudadana. ¿Quién no es consumidor? Somos todos. Prácticamente desde que nacemos hasta que dejamos esta vida somos consumidores y usuarios de un bien y un servicio. No estoy hablando del consumismo, por favor.
que es otro tema completamente diferente, pero somos consumidores de algún bien, de algún servicio a lo largo de nuestra vida. Y el mayor consumidor de bienes y servicios, ¿quién creen que es? El Estado. El Estado compra de todo, absolutamente de todo, y no porque esté mal, es parte de su naturaleza por su relación dentro del propio Estado. El gobierno compra absolutamente todo, invierte, contrata, y ahí vamos a ver el impacto de la colusión en la compra pública, y el impacto es gigantesco. Diego hace un rato habló de los países donde se dio el tema del caso del oxígeno líquido, y con el debido respeto, pero creo que Diego se quedó corto, porque el problema del oxígeno líquido, que a lo mejor también lo veamos con otros países que están presentes aquí, ha pasado en México, pasó en Panamá, pasó en Colombia, me salto Ecuador, pasó en Perú, pasó en Chile, pasó en Argentina, pasó en Brasil. Yo me pregunto, ¿seremos tan dichosos de que no haya pasado absolutamente nada en nuestro país? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no, porque inclusive la mayoría de las empresas presentes a lo largo de estos países son las mismas, y ya vemos por qué lo hacen. Y si así empezamos a analizar todo el universo de la colusión enquistada en la compra pública, las cifras son abrumadoras. La ex ministra Natalie Selly, en el año 2011, manifestó que el Estado ecuatoriano iba a adquirir alrededor de 10.000 millones de dólares en insumos, papel, que lápices, etcétera, etcétera. Ni siquiera estoy hablando de los sectores de infraestructura, donde la colusión es aún mayor, el impacto es mucho más grande. Y si nos remitimos a las cifras de organismos internacionales que analizan el tema de la colusión de la compra pública, como la OECD, como el ICN, como la propia UNTAC, hablan de cifras de incremento de costos en los precios de los bienes y servicios que compra el Estado, entre un 40 a un 45% de incremento. Es decir, que de ese presupuesto, estoy haciendo un hipotético, ojalá que no sea de esos niveles, en ese hipotético de los 10.000 millones de dólares que iba a comprar el Estado ecuatoriano, si nosotros también estamos dentro de esa línea, entre 3.500 y 4.000 millones de dólares era el incremento de los costos en esa compra. Si nos imaginamos qué podemos hacer con 3.500 millones o 4.000 millones de dólares, yo realmente ni siquiera sé qué podríamos hacer como país. Entonces fíjense el impacto, porque esos 3.500, de esos 4.000 millones de algún lado salen, señores. O salen de los impuestos, que los pagamos todos nosotros. El representante del ICOM decía que el sector público es el que hace 25 años pagaba solo el impuesto a la renta. Yo creo que todavía seguimos siendo, por lo menos cuando estamos siendo burócratas, pagando el impuesto a la renta, ¿no? Directo, ahí no podemos hacer absolutamente nada. ¿Cuánto pagamos? Y si esos recursos salen de nuestros recursos, valga la redundancia de carácter de los recursos naturales, también el impacto es significativo. Entonces tenemos que analizar en ese sentido cómo tenemos la situación. ¿Cuál es el objetivo de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado y por ende a través de la superintendencia? Evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar los acuerdos colusorios y otro tipo de prácticas anticompetitivas. Todas las autoridades de competencia a nivel mundial tienen prácticamente este objetivo. Y los objetivos, uno de sus objetivos que es más perseguido, que significa un esfuerzo gigantesco de parte de las autoridades de competencia, es precisamente lo que se conoce como los carteles duros o los hardcore carteles, que son los acuerdos colusorios. Ese es lo que más observan las agencias de competencia o antimonopolio o antitrust o de derecho de la concurrencia, como se llama en diferentes países. En nuestro país, de la misma manera. ¿Para qué? Esto tiene que tener una finalidad. Y obviamente el mercado es donde opera la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. ¿Para qué? Para que obviamente al regular esto, al controlar,
al evitar, al prevenir. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que este mercado opere de forma eficiente. Y si nos remitimos al objeto de nuestra ley, que está en concordancia con la Constitución que nos rige, ¿es para qué? Para alcanzar un comercio justo y el bienestar general de todos, las y los consumidores, es decir, de la ciudadanía, de los ciudadanos, de las ciudadanas, de las finanzas públicas, que al final del día también repercute en el bienestar o en el mejoramiento de la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Y aquí empezamos con la parte que es un poquito más interesante y al mismo tiempo que yo sí pido que lo tome muy en cuenta, porque ya vamos a ver más adelante la responsabilidad, y esa responsabilidad lo que acarrea desde el punto de vista de las multas para los funcionarios públicos, para los gerentes, para los ejecutivos de las empresas. Esto no es un tema solo del sector público, porque la colusión no se da dentro de la institución pública en sí mismo, se da fuera. Por eso yo ahí, de alguna manera, y lo hago con todo el respeto, discrepo con el tema del INCOP. El portal del INCOP para mí, está correcto, está bien, pero es un tema de información. A través del portal yo no puedo combatir la corrupción en la compra pública, porque la colusión en la compra pública prácticamente se hace antes que los pliegos lleguen al INCOP. Entonces tenemos que tener mecanismos de prevención y de monitoreo antes de que los pliegos lleguen al INCOP, y no solo los pliegos, un sinnúmero de situaciones, inclusive ya desde los POAS. A lo mejor a través del portal podemos estar generando una mayor complicidad, y lo digo con todo el resto, pues no estoy diciendo que el INCOP lo sea, sino el mecanismo. Y luego también de lo que ya se da la contratación, que se da la adjudicación, porque luego, como veíamos en presentaciones anteriores, se tienen que repartir las ganancias o el acuerdo, y de alguna manera lo tienen que hacer. Y están inmersos todos. Aquí no hay un sector de la economía que esté fuera del paraguas de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Están todos los operadores económicos, públicos, privados, sin fines de lucro. Yo soy muy crítico de esta definición de sin fines de lucro. Yo creo que no existe en el mundo un operador económico que no tenga fin de lucro. Siempre lo va a tener, inclusive para una situación posterior, que es la beneficencia social, porque de algún lado tiene que fondearse estos recursos. Entonces, termino siendo un operador económico con un fin de lucro. Las asociaciones, muchas veces ahí en las asociaciones, en las cámaras, en los gremios, es donde llegamos a realizar los acuerdos que muchas veces impactan solo a los operadores económicos, o en este caso particular de este seminario, a las compras públicas. Los que ya tenemos algunos años, bastantes años, nos acordamos de las famosas listas oficiales de precio, que supuestamente el Estado establecía los precios, sobre todo de los bienes de primera necesidad. ¿Ustedes creen que funcionaba así? No. El Estado, en ese momento el Ministerio de Gobierno y de Policía, ¿qué les hacía? Les hacía sentar a los empresarios y les decía, bueno, ¿qué precio quieren poner las papas? ¿Qué precio quieren poner la libra de carne, y etcétera, etcétera? ¿Qué precio creen que sugerían? ¿El más bajo o el más alto? El más alto. Ya, muchas gracias, y ese era el precio oficial. Si alguien quería bajar el precio porque era más eficiente, y eso obviamente redundaba en beneficio del consumidor de ese producto, no lo podía hacer, porque si hacía eso salía, le castigaban, etcétera, etcétera, le sancionaban inclusive. Fíjense lo pernicioso de esta situación. Y obviamente que tienen que estar actuando dentro del territorio nacional. ¿A qué llamamos práctica anticompetitiva? De alguna manera también ya lo dijo el representante del INCOP, está establecido de manera particular, porque no estamos hablando en este caso de un tema de abuso de posición dominante. No quiero decir que no haya relación del abuso de poder de mercado o de posición dominante en un posible tema de contratación pública, pero el artículo y el numeral que se adecua prácticamente como anillo al dedo, como se dice comúnmente, es el artículo 11, numeral 6, en donde dice que están prohibidos, ni siquiera esto es textual para hacerlo un poco más dinámico el tema, están prohibidos, serán sancionados todos los acuerdos de proveedores u oferentes
cualquiera sea la forma. Cuidado, vayamos a creer que tengo que hacer un acuerdo formal o escrito, firmado y notarizado. Eso a lo mejor funciona ahora, después ya no va a ser así. No necesito que esté formalizado, como se conoce comúnmente. Que adopten los operadores económicos, ¿para qué? Para impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia. Ya sea que en la presentación de ofertas y posturas, buscando un beneficio personal o individual, o del otro proveedor, porque soy justamente el cómplice del acuerdo colusorio. ¿Para qué? Para ayudarle a que gane en una licitación o en aquellas que regula la contratación pública, que no solo es la licitación. Le pongo la licitación como una definición de carácter general, pero sabemos que hay varias. Y este es el artículo que, por lo menos a los funcionarios públicos que están presentes aquí, grábense, aprendámonos de memoria como hace años se estudiaba, pero este es un artículo clave y ese sí está copiado prácticamente textual. Por eso está inclusive hasta entre comillas. Esto dice el artículo 33 de los órganos, instituciones y empresas públicas. Porque mucho también se ha dicho de que la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado no aplica a X sector, a X empresa, etcétera, 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 por ser del sector público. No, señores, le aplica también. Es de aplicación para todos, incluido el sector público. Y dice, los organismos, instituciones públicas, órganos de control, empresas públicas, de economía mixta, entidades públicas, gobiernos autónomos, descentralizados dentro de su potestad normativa, respecto de su contratación y de las prestaciones de servicios públicos realizadas en mercados relevantes de libre concurrencia, respetarán y aplicarán los principios, derechos y obligaciones consagradas en la presente ley. O sea, yo creo que es un artículo extremadamente claro, que no da lugar a algún tipo de interpretación. Creo que es muy claro y deben tomarlo muy en cuenta el momento de elaborar sus políticas, sobre todo en materia de inversión o de contratación pública. El rol ya propiamente dicho de la superintendencia en este tema lo tenemos en el artículo 37, que habla de las competencias de la superintendencia de control del poder de mercado. Primerito, asegurar la transparencia y eficiencia en los mercados. El tema de transparencia está ligado con el tema de combate a la corrupción. Y por eso también los temas en materia de contratación pública tienen que ser lo más transparentes y lo más claros posibles. Y la transparencia, desde mi punto de vista, se consigue con que los procesos sean lo más simple posible. Lo simple hace que el tema sea transparente. Lo complejo, ahí sí ya nos empezamos justamente a no ser ni transparentes ni eficientes. Entonces empezamos a poner una cantidad de trabas que inclusive la propia ley lo prohíbe, la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, justamente para complicar la situación. Y empezamos a eliminar competidores y empezamos a hacer que todo se vuelva mucho más complejo. Obviamente fomentar la competencia, ya lo decían también los expositores que me precedieron en la palabra, mientras mayor número de empresarios, mientras mayor número de operadores económicos estén participando dentro de un proceso de licitación o de la contratación pública en general, es mucho mejor. Y obviamente el tema de la prevención, de investigar. Hace un rato oíamos a Diego Petricola que hablaba de los emails. Cuando se estaba tratando la Ley Orgánica de Regulación y Control de Mercado, había una disposición que decía que también se podría analizar o investigar las famosas agendas electrónicas, y la gente se puso con los pelos de punta, no, las agendas electrónicas, que los derechos personalísimos y que son de propiedad privada y esto y el otro y el otro y el otro, señores. ¿Por dónde creen que se hacen este rato todo ese tipo de transacciones? Claro, se eliminó eso, pero no se dieron cuenta que quedó una mucho más amplia, que es mucho más, entre comillas, peligrosa, porque la autoridad de control, en este caso la superintendencia, puede investigar absolutamente todo. Absolutamente, y así tiene que ser. También hablaba el representante del INCOB, que el INCOB nació sin garras o sin dientes. Bueno, en buena hora también, porque el INCOB hace política, señores. Y hay que también diferenciar la política del control.
En este caso, para el tema de la colusión en la compra pública y todo este tema, ya está la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Entonces sí, habrá que trabajar de manera conjunta con el INCOP, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Para qué? Justamente para generar un ambiente mucho más transparente y que no se den o tratar de eliminar en el mayor porcentaje el tema de los acuerdos colusorios en la compra pública. Las sanciones, y ahí empezamos a asustarnos, tanto los operadores económicos como los partícipes dentro de este tema. La multa en temas de colusión en la compra pública o los carteles o los hardcore carteles, como ustedes quieran llamarlo, es la multa más grave que tiene nuestra ley. Es de las multas graves, que está en el orden del 12% del volumen de los negocios que están operando dentro del cártel. Es muy grave. Y a quienes formaron parte de esto y tomaron las decisiones, sea como parte de los directorios, parte de la gerencia, etcétera, etcétera, una multa de 500 remuneraciones básicas unificadas, que está ahí en números redondeados, que es de $160.000. Pero estos $160.000 no paga la empresa, cuidado. Es de afectación al patrimonio personal de esos funcionarios, de esos ejecutivos, de esos gerentes. Ahora, si la empresa le quiere dar pagando eso, es otra historia, pero no creo que nadie quiera, después de la multa de 12%, darle $160.000 para pagarle al funcionario. Porque eso también es parte de la responsabilidad social de las empresas. Mucho se habla del tema de la responsabilidad social de la empresa, que está inclusive de moda. Yo soy crítico de eso. Porque no puede haber una empresa que se le premie inclusive y se le diga que es una empresa socialmente responsable porque cumple 4 puntos. Tema medioambiental, que no estoy diciendo que no sea importante, muy importante. El tema laboral, sumamente importante, inclusive desde el punto de vista de derechos humanos. El tema de los tributos, también muy importante, y algo en lo que se me escapa este rato. Cuando esa empresa, desde el punto de vista de la competencia, por poner un ejemplo, les extrae a los consumidores y usuarios con precios monopólicos de la manera más inmisericordia posible. ¿De qué responsabilidad social estamos hablando? ¿De qué responsabilidad social estamos hablando si ponemos el ejemplo del caso del oxígeno líquido, que afecta a un sector que tiene una preeminencia en cuanto a derechos, que es el tema de la salud y la vida? ¿De qué responsabilidad social de las empresas estamos hablando? ¿Podríamos hablar de responsabilidad social? Yo creo que no. Entonces tenemos que tomar en cuenta mucho estos temas. Los acuerdos obviamente se dan entre 2 o más empresas dentro de los procesos de contratación pública, dentro de los procesos de licitación. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo obviamente es incrementar los precios y bajar la calidad, porque la calidad también cuesta. Entonces, al hacer un acuerdo colusorio, prácticamente lo que estamos generando es una especie de un cuasi monopolio. ¿Por qué? Porque prácticamente este cártel funciona como uno solo. Claro, aparentemente en el mercado podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero al ponerse de acuerdo prácticamente operan como uno. Y esto lo podemos, para mí es muy difícil por la calidad de comisionado. Yo soy la autoridad que resuelvo los casos, poner ejemplos de mi país, porque a lo mejor mañana van a decir que estoy prevaricando o algo por el estilo. Pero sí podemos utilizar casos de países hermanos. En Venezuela, el famoso cártel del cartón, se pusieron de acuerdo todos los productores de cartón, incrementaron el precio en un 80%, pero aparte de eso, y uno en temas de derecho a la competencia tiene esto de que aprende mucho de los diferentes mercados, porque los mercados funcionan con lógicas diferentes, cada mercado es particular. Allí aprendí que el cartón corrugado viene con gramos de un grosor o qué sé yo, bajaron eso también. Obviamente menos inversión, menos recursos para producir un cartón de calidad. ¿Y qué hacían? Se pusieron de acuerdo, inclusive tenían un manual que le llamaban manual de procedimiento. Entonces una persona que necesitaba cartón, que podía ser el Estado de hecho les compraba muchísimo cartón, o los particulares, porque la afectación también muchas veces el cártel no es solo para el Estado, sino para los particulares también, iban a comprar el cartón para sus diferentes procesos productivos. El cartón el cartón corrugado, prácticamente se utiliza en todos los procesos productivos como material de embalaje, de transporte, etcétera, etcétera.
Entonces, claro, yo me iba donde mi proveedor natural y le decía que necesito tal cantidad de cartón corrugado. Y obviamente me decía que claro, que con mucho gusto me proveía de la cantidad de cartón, pero que incrementó en un 60%. Obviamente yo decía, pero no, pues, no, muchas gracias, y me iba obviamente a ver si conseguía una mejor oferta. El momento que salía del local, llamaba a todo el resto y decía, aplique manual de procedimiento. Es un caso real, puede parecer un poco irreal. Y efectivamente se iba donde el otro proveedor, y el otro proveedor no solo le subía el 60%, sino hasta más. Y le decía que no le podía entregar sino en un mes o 3 meses. Y obviamente terminaba regresando a su proveedor natural, que inclusive le terminaba hasta agradeciendo porque le iba a entregar al día siguiente. Hasta inclusive distorsionamos el tema de los agradecimientos, no termino agradeciendo al que inclusive me sigue afectando en mis derechos, en la economía, en mi proceso inclusive competitivo, porque el momento que yo compro un cartón a un mayor precio, ¿a dónde tengo que trasladar ese costo? Al consumidor. Señores, los consumidores y las consumidoras en general terminamos pagando todos estos procesos de cartelización. No es del operador económico, porque él termina trasladando el costo al precio del consumidor. O sea, las víctimas finales de todo esto somos todos los que estamos aquí. Y eso tenemos que darnos cuenta. O sea, el impacto socioeconómico es gigantesco, gigantesco. Y obviamente afecta el proceso competitivo, porque termino siendo menos competitivo en cuanto a precios y en cuanto a calidad. Obviamente, ¿qué es lo que quiere como principio? Muchas veces no se lo cumple las instituciones públicas dentro de sus procesos de licitación pública o de compra de sus insumos o de inversión, si es una empresa, si es una institución que invierte, y hay muchas veces. Justamente es bajar los precios, en el buen sentido, mejorar la calidad para poder prestar o poner a disposición del público un mejor bien o un servicio. Y justamente lo que hace el proceso o el cártel es todo lo contrario. Cuando las políticas, supuestamente, las normas están diciendo que se debe buscar eso, inclusive con un mal concepto, porque aquí, inclusive desde la definición de qué compro, lo más barato o lo más caro, y siempre terminamos comprando lo más barato, porque supuestamente mañana nos viene a observar la Contraloría. Pues esta, mis señores, es una visión completamente errada. En ningún lugar de la ley dice que compre lo más barato, pues. Dice que compre lo que necesita la institución para cumplir su finalidad. Y si la finalidad es la atención al público, tiene que ser lo mejor, pues, señores. ¿O no creen que nos merecemos lo mejor como ciudadanos? Es que nos sigan vendiendo productos de mala calidad o servicios de mala calidad. Y esto, cuando es un tema, por poner un ejemplo, en medicamentos, la cosa se complica aún más, pues, señores. Porque en el medicamento es un producto, es un bien que si bien está en el mercado, pero tiene una particularidad especial, que no puede haber medicamentos de un poquito calidad, de mediana calidad. O es medicamento, o sea, es inclusive redundante decir de calidad, o no tiene que estar en el mercado. A diferencia de un vaso, yo puedo comprar un vaso de vidrio, o puedo comprar un vaso de plástico, dependiendo de la ocasión o para el uso, y no pasa nada. Por eso hay diferencias de calidad y calidad. Pero en ciertos productos, como en las medicinas o en la obra pública, no puedo poner un hierro de mala calidad porque se me va a caer el puente, pues, o un asfalto de mala calidad, pero lo ponemos porque es parte de los procesos colusorios. Claro, mala calidad, después de 6 meses nuevamente tiene que abrirse a licitación para nuevamente asfaltar la carretera. Entonces incluso se vuelve un círculo vicioso. Claro, para los operadores económicos muy virtuoso, porque inclusive terminan ganando siempre los mismos, ¿no? Eso es parte de. Entonces tenemos que analizar que el impacto social, el impacto económico es gigantesco. Esta es una diapositiva que se ha repetido mucho, pero la quiero mantener sobre todo por el tema del primer punto, mercado concentrado. Es una de las características en donde los acuerdos colusorios se dan, o por lo menos, de acuerdo a la teoría, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la experiencia, en donde más se dan los procesos colusorios. El mercado ecuatoriano es concentrado en un 90%, señores. Esta es información oficial, esta información la levantamos en la Subsecretaría de Competencia,
Y realmente las cifras son de ese orden. Es claro, Diego decía que mientras más operadores están en el mercado y que el punto para que se den ciertos acuerdos colusorios estaba entre 4, 5, 6 operadores económicos. En nuestro país muchas veces llegamos a 1, 2, máximo 3. Y pónganse a pensar en el mercado que ustedes quieran. Obviamente también abro en los grandes mercados. ¿Cuántos operadores tenemos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí o no? Las cifras no mienten en ese sentido. Esto ya, para no cansarles ni repetirles, esto ya los dijeron prácticamente todos los que me precedieron la parada. Lo mismo esto, son las técnicas que utilizan los operadores económicos para hacer los acuerdos, suprimir las propuestas, no compito. Es más, firmo acuerdos de no competencia que se llaman, para no atacar tu mercado. Me reparto los mercados. Tú la costa, yo la sierra, tú el oriente, si es que llegamos al oriente, no. Si no, costa, sierra, chao. Entonces, obviamente, como sé que mi competidor natural no me va a atacar, lo lógico, porque los mercados funcionan con lógicas, y eso tenemos que entender. Muchas veces esas lógicas son positivas para uno y negativas para otro y viceversa, pero funcionan con lógicas. No lo hacen porque son los diablos con los cuernos, y no, lo hacen porque el hacer esto les genera mayores ganancias monopólicas que se conocen. Entonces, esa es la razón. No lo hacen por otra situación más, lo hacen para ganar más dinero, obviamente afectando en este caso a los recursos públicos. Rotación del ganador, hoy ganas tú, mañana gano yo, pero obviamente algún rato tienen que repartirse eso. Entonces, claro, hoy gano yo, pero luego obviamente nos repartimos parte de. Entonces, no compito. Como no tengo con quién competir, prácticamente la calidad va a bajar, el precio va a incrementarse, la subcontratación. Y ojo que con el tema de la subcontratación, no es que la subcontratación por definición está impedida de hacerlo. Sabemos todos, no me voy a meter en ese tema, a qué tipo de subcontratación nos estamos refiriendo. Porque claro, si yo dejo de competir, de alguna manera no puedo perder tampoco. Estoy en el mercado, ¿estoy para qué? Para ganar, señores. Nadie está en el mercado para perder. Es ilógico o lógico, dependiendo de dónde le veamos. Por eso a veces es interesante ver a estas empresas que reportan pérdidas por 20, 30 años, no. Solo eso me va a decir, ¿cómo así está en el mercado si está 20 años perdiendo? ¿Por qué está aquí en este mercado? O sea, es ilógico, algo está pasando. Son esas señales que nosotros tenemos que saberlas leer muy bien para poder analizar los mercados. Tipos de acuerdo, fijación de precios, obviamente precios hacia la alza, el reparto de los mercados que se generan y se vuelven prácticamente monopolios, un mercado cerrado. Cobro por las posturas, sé que no voy a ganar, pero de alguna manera tengo, y obviamente el reparto del botín, de alguna manera tengo que conseguir algo dentro de ese proceso. El acuerdo no es de gratis, ¿no? Posibles soluciones: analizar el mercado, diseñar procesos de licitación que promuevan la competencia, requisitos para competir deben ser variados o variar, funcionarios capacitados. Y es parte de esto empezar a capacitar, empezar a quitar el velo a este mal. Esto es como cuando estamos en un cuarto oscuro. Estamos en el cuarto oscuro y no encontramos la puerta, nos damos las vueltas, hasta miedo de caminar tenemos. Y si prendemos un fosforito o una vela, enseguida vemos la puerta. Esto es esto. Es quitar y poner un poquito de luz para ustedes, para los funcionarios públicos, para las autoridades, y que vean dónde están los problemas dentro de sus instituciones. Y a lo mejor mañana no nos quejamos de que nos falta presupuesto, pues, porque ya vimos que teníamos 4.500 millones de dólares que se fueron de gratis. O queremos el caos, eso, lo que está arriba es del caos, las consecuencias, o apostarle a que sigamos en el mismo status quo. De hecho, los operadores económicos que suelen participar en los acuerdos colusorios quieren que se mantenga el status quo, no quieren que absolutamente cambie.
absolutamente nada. Entonces, es muy importante tomar en cuenta cuánto afecta la toma de decisión de los funcionarios públicos en el tema de la contratación pública. ¿Cuánto afecta, o en el bueno o en el mal sentido, una toma o un desconocimiento de no saber dónde se están generando los problemas de la colusión en la compra pública? No saber tener las alertas. Entonces necesitamos establecer manuales y guías para poder detectar esto. Y puse esa palabrita ahí con negrilla subrayada de expertos. Ya lo dijeron también, y en buena hora. Cuidado, señores, porque también es cierto que en este momento en el país ha llegado a aparecer una cantidad de expertos en esta materia que es impresionante. Yo estoy asustado, al mismo tiempo sorprendido, porque antes, yo llevo 14 años en este tema en mi país tratando de que este tema salga, y en buena hora que ya salió. Y antes era difícil conseguir a alguien que pueda venirnos a ayudar en este tema. Ahora hay una cantidad impresionante. No sé de dónde salieron. Señores, no se trata de coger y leer la ley. Esto no funciona como el típico abogado, y lo digo con todo respeto, yo soy abogado, de coger y enumerar el artículo X. No, señores. Cuidado, las instituciones públicas se dejen sorprender de estas personas. Cuidado, las propias empresas se dejen sorprender. Por favor, verifiquen de dónde viene, dónde se preparó, dónde estudió, para que efectivamente les puedan asesorar de la mejor manera. Ya lo dijo el señor superintendente, parte de la política de la superintendencia es generar capacidad dentro de nuestro país. No la tenemos, señores. Hay solo 2 universidades en el país que tienen la cátedra de Derecho a la Competencia. Recién a partir de hace unos 5 años. Entonces, no nos dejemos sorprender, veamos que es un tema muy de alto impacto. Los costos sociales, los costos económicos son gigantescos, y creo que la solución sí está en nuestras manos. Las instituciones las creamos nosotros, señores, y las instituciones nos deben servir a todos nosotros. Las instituciones no la formamos solo los funcionarios que estamos ahí, no, toda la ciudadanía. Tenemos que aprender a empoderarnos de nuestras instituciones para que nos sirvan en el buen sentido de la palabra del servicio, y hacerles que las respetemos. Caso contrario, no funciona absolutamente nada. Todo esto queda en lindos discursos, en lindos PowerPoints o en lindas presentaciones, pero nosotros, todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, tenemos que ayudar a que las instituciones, en este caso la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, pueda cumplir su función. Si no, créanme que hemos creado una institución más que a lo mejor no tenga ningún resultado si es que nosotros no la ayudamos a que cumpla su verdadera función a través de funcionarios y funcionarias técnicos, técnicas especializados del más alto nivel, y que nos estén observando completamente. Ustedes deben ser nuestros principales críticos y críticas de lo que haga o deje de hacer la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en beneficio de la sociedad, de la colectividad, de todos y cada uno de nosotros. Yo les quiero agradecer nuevamente por su atención a todos y cada uno de ustedes, y cualquier inquietud, ahí están los correos electrónicos, estamos a las órdenes como parte de este proceso de socialización y de empoderamiento de derechos, como ya lo dijo el señor superintendente dentro de su intervención. Nuevamente gracias, sobre todo a las autoridades de Cuenca, a ustedes por su presencia. Creo que realmente está muy bien la cantidad de público. A veces uno cree que no va a generar importancia este tema, pero realmente también me he vuelto a equivocar. Gracias nuevamente a todos ustedes.